A continuación se va a explicar un ejemplo de cómo poder obtener la derivada de una función mediante la aplicación de límites o regla de los 4 pasos. Para ello se tiene el siguiente problema. Dice, hallar la derivada de la función f de x igual a 6x menos 2 mediante la regla de los 4 pasos. Bueno, pues vamos a darle solución. Recuérdense que ya en otros tutoriales se han explicado precisamente en qué consisten los 4 pasos o la regla del límite, ¿verdad?, para obtener la derivada de una función. Entonces vamos a recordar el paso 1. En este caso, como nuestra variable independiente de la función es x, vamos a hacer el intercambio de x por x más un incremento de x. Para hallar, ¿verdad?, en este caso, en el primer paso, vamos a encontrar hallar, en vez de poner x en la función, vamos a poner x más incremento de x. Entonces quiere decir que vamos a la función f, vean que está la función f donde tengamos x, vamos a cambiarlo por x más incremento de x. Esto es igual, vamos a la expresión algebraica, tendríamos aquí 6 y aquí tenemos x. En vez de poner x, vamos a hacer un intercambio de x más incremento de x. Como tiene más de un solo término, recuerden utilizar paréntesis, ya que si no ponen paréntesis nada más pondrían x más incremento de x y eso me indicaría que el 6 nada más multiplica el x, y no, multiplica todo lo que es x, pero como x ahora es x más incremento de x, entonces por eso deben de poner paréntesis. En este caso dice menos 2. Entonces ya están hallando el nuevo valor de la función para cuando ha cambiado de x a x más incremento de x. Aquí decimos 6 por x, 6x, más por más, 6 por incremento de x, 6 incremento de x, menos este 2. Entonces vean, ya encontramos f de x más incremento de x, que es lo que nos indica en el primer paso, como ya se ha explicado en el marco teórico. Vamos ahora con el paso 2. Paso 2. Recuerden que el paso 2 simplemente dice que al valor de una nueva función hay que restarle la función original. Entonces quiere decir que hallar, ¿verdad?, en el paso 2, f de x más incremento de x menos f de x, que también en marco teórico se le llama valor final de la función menos valor inicial de la función. Si hacemos ese cálculo, vamos a tener aquí que esto es igual, vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Cuánto vale la función evaluada en x más incremento de x? Vale toda esa expresión. Tenemos que poner 6x más 6 por el incremento de x menos 2. Dice menos, vamos a poner ahora un menos, y vamos a poner toda la expresión de la función original de f de x. F de x, vean, aquí estamos diciendo que es 6x menos 2. Entonces nuevamente, como contiene más de un solo término, recuerden colocar después del menos un paréntesis y poner la expresión algebraica que es 6x menos 2 para este ejemplo. 6x menos 2. Bueno, entonces quiere decir que en el paso 2 simplemente vamos a hacer una resta. Aquí tendríamos que esto es 6x más 6 por el incremento de x menos 2. Y este menos va a alterar a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos por más es menos. Sería menos 6x menos por menos es más 2. Bueno, si se podrán dar cuenta, 6x menos 6x se eliminan. Menos 2 más 2 también se eliminan. Ya nada más sobrevive 6 más incremento de x. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta diferencia de f de x más incremento de x menos f de x simplemente nos quedó como 6 por el incremento de x. Todo lo demás se eliminó. Vamos en el paso 2, ahora vamos a aplicar el paso 3. Recuerden, estoy explicándolo paso a paso. El paso 3, a este resultado que ya tenemos, hay que dividirlo entre el incremento de x. Así hay que hacer una división. Entonces esto es hallar simplemente f de x más incremento de x menos f de x, que ya lo tenemos. En el paso 3 hay que dividirlo a todo entre el incremento de x. En este caso, vean lo del numerador, ya lo tenemos en el resultado anterior. Simplemente vamos a poner 6 por incremento de x, 6 por incremento de x, y vamos a dividirlo a el incremento de x. Incremento de x entre el incremento de x es 1, solamente sobrevive el 6. Quiere decir que por lo tanto, ¿verdad?, f de x más incremento de x menos f de x ya dividido entre el incremento de x, el resultado simplemente es 6.
que es lo que tenemos que hacer en el paso número 3. Vamos a aplicar el cuarto paso. Recuerden, el paso 4 simplemente es aplicar el límite cuando el incremento tiende a 0. Entonces decimos paso 4. Se llama aplicación del límite. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a aplicar el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de lo que tenemos en el paso anterior, es decir, de f de x más incremento de x menos f de x entre el incremento de x, que no es otra cosa más que aplicar el límite cuando el incremento de x tiende a 0. En vez de poner esta expresión, regresamos al paso anterior y ¿qué resultado tenemos? Simplemente es 6. Entonces, aplicar el límite, en vez de esto vamos a colocar aquí el número 6. Y recuerden que aquí tenemos precisamente que calcular el límite de una constante. Ya he explicado en otros tutoriales cuando se explicó lo que son límites. Recuerden que el límite cuando x tiende a de una constante k es la misma constante. Si aplicamos esta propiedad para calcular el límite de 6 cuando el incremento de x tiende a 0, simplemente es la misma constante, es decir, 6. Y ese sería el resultado del límite. Entonces, ya en el cuarto paso, el resultado va a ser la derivada de la función que nos pide. Entonces, vean, concluimos aquí que por lo tanto, la derivada de la función f de x respecto a x es igual simplemente a 6. Vean, entonces he explicado un ejemplo de cómo se obtuvo la derivada de una función mediante la regla de los 4 pasos o la aplicación del límite. Bueno, espero que vayan entendiendo poco a poco el procedimiento de cómo encontrar la derivada mediante los 4 pasos. Recuerden que otra forma es aplicar fórmulas que se verán posteriormente, ¿vale?